Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo aquí en Al Pan Pan por elmostrador.cl. En un día muy importante porque el presidente Gabriel Boric va a recibir el informe emanado de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, ¿no? Ya sabemos que fue aprobado este informe por 7 de sus 8 integrantes y pretende, por supuesto, darle una salida al conflicto mapuche. Vamos a estar con eso, pero quiero contarles solamente que en el siguiente bloque también vamos a estar conversando acerca del caso Procultura, porque ayer los imputados y los querellantes empezaron a recibir copia de la carpeta de investigación que lidera el fiscal Patricio Cooper, ¿ah? Vamos a estar conversando con el diputado independiente Jaime Araya por la región de Antofagasta, que es uno de los puntos centrales de la acción que realizaba esta fundación y la cantidad de dinero que es muy abultada, que no ha logrado conocerse su destino. Vamos a estar con todos esos detalles y además los efectos políticos, por cierto, que tiene este caso, pero volvamos entonces a lo que les señalaba y es el informe para entregarle al presidente Gabriel Boric emanado del Acuerdo por la Paz y el Entendimiento. Esta temática que ha estado presente fundamentalmente en la Araucanía y que ha generado todo un conflicto que tiene varios elementos para analizar, no solamente, por supuesto, la reivindicación de las tierras, ¿no? Que es el tema de base y de fondo, sino también lo que ha pasado a lo largo de todos estos años de no resolución del conflicto y cómo también grupos radicalizados han ido adquiriendo una fisonomía distinta, tomando el conflicto mapuche, pero en realidad usando el conflicto, diríamos, para generar sus propias agendas. Y una universidad que ha estado muy cerca de todas estas conversaciones es la Universidad Católica de Temuco y queremos conversar a esta hora con su rectora, Marcela Momberg. Rectora, ¿cómo está usted? Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día, Mirna. Te saludo a ti y saludo a todos y a todas a quienes nos acompañan esta mañana para ir conversando temas de actualidad y de relevancia nacional. Por supuesto. Rectora, lo primero que quiero preguntarle es lo siguiente. ¿Para usted es un elemento a considerar el que no haya habido unanimidad? ¿Cómo ve la reacción que ha tenido el mundo político, pero sobre todo la oposición a este gobierno, que ha expresado no solo sus reparos, sino que derechamente no apoya este documento? Bueno, yo creo que nada que el informe que va a ser entregado esta mañana, ¿no es cierto?, al presidente de la República es una oportunidad para la Araucanía, para una zona efectivamente de desarrollo, la cual se ha visto afectada por varios hechos de público conocimiento. Pero obviamente, en el fondo, claro, a uno le habría gustado que hubiese sido consenso, sin embargo, fue la mayoría. Uno puede entender que hay posturas que son diversas y que son total y absolutamente válidas. Desde el punto de vista de la universidad, yo creo que se nos abre un espacio de diálogo. Varias universidades de la región hemos estado trabajando con el Centro Nansen, que es el Centro de Paz y de Diálogo, ¿no es cierto? Un centro noruego, capacitando y formando personas en lo que significa el conversar. No propiamente tal el mediar o el negociar, porque cuando uno media o negocia, siempre está esperando efectivamente en cuál va a ser el resultado y tú te enfocas en el resultado. Mientras que en el diálogo, tú te enfocas en lo que significa el proceso, el escuchar la opinión de uno, el escuchar la opinión del otro, donde no necesariamente vamos a estar de acuerdo, pero la lógica es poder desenredar esta madeja y decir a qué buen punto podemos llegar. Eso es algo que hemos estado trabajando básicamente con la Universidad de la Frontera, la Universidad Santo Tomás, la Universidad Mayor, la Universidad Autónoma, la Universidad Arturo Prat con sede en Villarrica, la Universidad Católica de Chile con sede en Villarrica, perdón, la UNAP está en Victoria y la Ujú. Universidad Católica de Temuco. Este es el conjunto de universidades
que hemos estado trabajando en estos diversos talleres. Hemos llegado a toda la comunidad, también se han sumado universidades nacionales, ¿no es cierto?, a estos talleres. Y creo que las universidades somos un espacio de diálogo y de apertura desde un punto de vista académico, no desde un punto de vista político. Eso hay que dejarlo muy en claro también, considerando que tenemos académicos, académicas que son capacitadas para generar apertura y una vez que conozcamos este informe, poder tener una visión global y poder opinar desde las distintas aristas. Claro, ahora usted habla de esas conversaciones, ¿verdad? ¿Qué salió de esas conversaciones? ¿Qué rescataría usted que le parece relevante a considerar en un conflicto que se arrastra por siglos? Bueno, tú lo has dicho, Mirna, efectivamente es un tema que se arrastra por siglos, no es algo que uno pueda llegar y resolver en 5 o 10 minutos. Yo creo que el consenso se alcanza, no se impone, y eso es algo total y absolutamente esencial. Y si uno lo mira desde el punto de vista del rol de formadores o de formadoras como universidades, hay que decir que nosotros formamos profesionales y técnicos, pero que no solo los formamos desde las disciplinas, sino que los formamos como personas. Entonces, los que estamos a cargo de su proceso de formación tenemos que tener la capacidad de estar al tanto de todos los procesos o los cambios sociales, políticos, culturales, para generar procesos de aprendizaje en los cuales ellos tengan una voz y tengan una capacidad de decidir. Esa es la educación que debemos entregar, es decir, una formación integral, una formación valórica, una formación revisando todos los aspectos éticos y de cómo ir creciendo como persona. Eso hace algo muy importante, hace que nosotros formemos personas que el día de mañana tengan la capacidad de opinar fundadamente, pero además de poder apoyar a la construcción de políticas públicas que nos reconozcan en nuestras diferencias, que nos reconozcan, ¿no es cierto?, cuáles son las necesidades de cada localidad o de cada comunidad de origen. Porque en el fondo, para construir una política pública, necesito mirar el contexto nacional y no un contexto solamente central, ¿no es cierto?, desde Santiago, desde un nivel central, porque la única forma de crear una sociedad que sea más justa, equitativa y solidaria es mirarnos a todos en su diversidad. Y yo creo que ese es el rol que hoy tenemos hoy en día, todas las universidades y los centros de formación técnica y los institutos profesionales, en todo el sistema de educación superior, ¿no es cierto?, en Ujú. formar personas que vayan más allá desde lo disciplinar. Claro, rectora, pero usted que vive en el corazón del conflicto, es decir, que trabaja y vive en el corazón del conflicto como es la Araucanía. ¿Qué ha pasado en estos años? ¿Han sido 9 comisiones o 9 intentos por lograr una salida a este conflicto que han fracasado? Eh, ¿Cuál podría ser la consecuencia si se reproduce ese fracaso con esta comisión? Yo no sé, Mirna, sinceramente, si uno puede llamar fracaso a las comisiones anteriores. Yo creo que todas han sido un aporte de una u otra de un punto de vista. O sea, yo creo que hay que mirar con algo que es más propositivo, es decir, ¿qué podemos rescatar de cada uno de sus trabajos? Y yo creo que para poder opinar de lo que va a entregar hoy día la Comisión de Paz y Entendimiento, tenemos que hacer una lectura global y no una lectura parcializada. Es decir, yo creo que hay que ser súper responsable en eso. Uno en estos días ha escuchado entrevistas, ha revisado diversos puntos de vista que son válidos, pero yo creo que en el fondo para poder tener una visión certera hay que tener la visión global y la lectura global del informe. Solo ahí uno puede entrar a detallar y entrar quizás a ir revisando qué avanzamos atrás, qué avanzamos ahora, cómo lo vamos a hacer. Como universidad, obviamente, yo creo que nosotros debemos transmitir que esto no es una frustración, es decir, es un proceso natural que viene de años, que vamos a tener que ir viendo cómo se va aterrizando. O sea, esperemos el informe, conozcámoslo, difundámoslo, analicémoslo y ver qué es o cómo se va a ir en el fondo aterrizando. En ese sentido, todas las universidades, los institutos de formación técnica y profesional estamos abiertos como comunidad, como región de la Araucanía, ¿no es cierto?, a generar espacios de encuentro, de diálogo, donde podamos conversar y difundirlo adecuadamente. O sea, una cosa es cuando uno toma una palabra y la va repitiendo de persona en persona, que incluso en ese momento también podría ser distorsionada. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que hay que ser súper responsable en cómo conocemos el informe, cómo lo damos a conocer, cómo lo transmitimos y cómo lo trabajamos.
Ya, pero entonces usted de alguna manera no cree que un sector político se apresuró demasiado en dar opiniones de un informe que todavía no ha leído. Es que yo creo que esto deben ser políticas de Estado, no de gobierno. Esto trasciende a un gobierno u otro. Es decir, esto va más allá. Y yo creo, por eso digo, quienes han opinado, lo valoro. Todos tenemos un punto de vista y todos tenemos una opinión. Pero el rol que nos compete a nosotros, o el rol que me compete a mí como rectora de la Universidad Católica de Temuco, es facilitar los espacios para generar procesos de diálogo, de conversación, pero una conversación no solo con los agentes del mundo político, del mundo civil o del mundo privado, sino que también con los propios estudiantes, como uno va trabajando con los propios estudiantes estas temáticas que son atingentes a ellos también. Ellos también deben tener una opinión y saber responder frente a ciertas y determinadas posturas. Claro, ahora, es interesante el punto que usted señala porque efectivamente de lo que se trata es que podamos, de nuevo, ¿no? Lograr encontrar una salida a este conflicto. El punto es que cuando se desahucia el informe, insisto, el documento, antes de ser conocido, eso habla de que hay probablemente personas que no están, digamos, dispuestas a lograr ese acercamiento que dice usted, ¿no? Y si eso no ocurre, probablemente esto no va a ser un fracaso, pero no va a lograr su objetivo, que es terminar con el conflicto en la zona. Y yo creo que vamos a tener que volver, por eso insisto, Mirna, en analizarlo. O sea, primero tener el informe y revisando cada uno de los puntos, cómo podemos aportar en cada uno de ellos. Y no decir esto, la Araucanía quizás está sobrediagnosticada, ¿te fijas? Yo creo que en el fondo hay que ser súper consciente de decir, bueno, este es el informe que nos compete a cada uno, cómo podemos avanzar. A lo mejor no vamos a poder avanzar en todo, pero si hay algo en lo que podemos avanzar, obviamente es necesario revisarlo. Claro, ahora, cuando se dice, por ejemplo, que no se, a ver, que no se habla de terrorismo, y yo conversaba ayer con la senadora Aravena, Carmen Gloria Aravena, que decía, pero por favor, si hay un capítulo de terrorismo, en el sentido de hacerse cargo de las víctimas también, no solo de la restitución de las tierras al pueblo mapuche que fueron despojados, ¿no es cierto?, de sus tierras, etcétera. Por eso le digo, hay como una intención tal vez de hacer fracasar, insisto, este informe antes de conocerlo. Y eso es súper delicado, ¿no? Porque, como le insisto, o sea, todo el trabajo que usted misma ha descrito podría terminar en un papel, en un documento que va a estar adentro de un escritorio. Yo creo, Mirna, que el acuerdo para nosotros, por lo menos, es un punto de partida, un punto de inicio para abrir la conversación. Yo creo que hay que mirarlo desde ese punto de vista. Yo también escuché a la senadora Aravena, ¿no es cierto?, el día de ayer. Creo que tiene una postura muy clara. Ella fue miembro de la comisión. Pero para nosotros las universidades debemos apoyar las instancias de diálogo. Yo creo que ese es el llamado desde lo que significa las universidades, sobre todo las que hemos trabajado con el Centro Nansen, en el cual hemos formado a varias personas en esta metodología de diálogo. Y por eso digo, ojo, no es llegar a un resultado, no es focalizarse en un resultado, es focalizarse en el proceso de cómo voy a conversar y cómo voy a dialogar. O sea, me enfoco en el proceso más que en el final. Y yo creo que esa es la postura que deberíamos tener ahora, o por lo menos tenemos como las universidades que hemos trabajado con el Centro Nansen. Si eso no ocurre, ¿cuál es el riesgo para la zona? Yo diría que en este momento yo no me atrevería a conversar más allá sin Mm. conocer a cabalidad el informe. O sea, yo creo que hay que ser responsable también cuando uno emite una opinión. O sea, primero revisemos el informe, conversemos del informe, conozcámoslo y veamos en lo que estamos totalmente de acuerdo y lo que tendremos que entrar a dialogar o a conversar. Por supuesto. Conversamos a esta hora con la rectora de la Universidad Católica de Temuco, Marcela Momberg. Rectora, ¿me permite cambiarla de tema? Porque quiero preguntarle lo siguiente, porque en el Congreso se está tramitando este proyecto de nuevo modelo de financiamiento para la educación superior, llamado FES, que va a reemplazar al CAE, que es el crédito con aval del Estado. Se plantea que únicamente el 10º decil deba pagar sus estudios durante la carrera y ello genera visiones bastante encontradas. ¿Cómo ve usted? ¿Cuál es la visión que usted tiene de esta iniciativa? Bueno, yo creo que el tema, primero que nada, partir, Mirna, por la gratuidad. La gratuidad obviamente ha sido un tema importante para que puedan acceder
varios y varias a la educación superior. Es algo que en el fondo ha permitido a personas que nunca habían tenido acceso a poder formarse profesionalmente o técnicamente y ahora sí lo pueden hacer a través de la gratuidad, pero eso ha implicado para las universidades, en el fondo, ir sacando y equilibrando los presupuestos de cada uno de nuestros años. No solo entender que una universidad se desarrolla desde la formación de pregrado, sino que también debemos de la formación de posgrado, todo lo que es la investigación y la vinculación, que son las actividades, ¿no es cierto?, esenciales en las cuales se desarrolla una universidad. Pero sí, efectivamente hay que decir que los presupuestos básicamente que tenemos las universidades, en el caso de la Universidad Católica de Temuco también, es desde los ingresos que nos llegan del pregrado. Para eso hay que Ya. ver que la política de gratuidad ha estado trabajando en lo que significa los aranceles regulados. O sea, todavía estamos con estas normas transitorias de cómo terminamos de regular los aranceles regulados. Y por otra parte, el Ministerio, ¿no es cierto?, de Educación presenta el proyecto del FES. El proyecto del FES ha sido ampliamente analizado en el Consejo de Rectores y de Rectoras. Es algo, el CA es algo que hasta este momento es total, absolutamente, ¿no es cierto?, insostenible, pero el FES, yo creo que el punto mayoritario es lo que tú señalabas, Mirna, Ujú, es ujú. hasta dónde vamos a llegar al copago, es decir, el copago no podría ser solo hasta en el décimo decil, sino que tendríamos que ver qué pasa con el séptimo, el octavo, el noveno decil, y ir transparentando también, en el Ya. fondo, todo el tema de los fondos que recibimos como instituciones universitarias. O sea, allí hay un tema no menor respecto a quién le aplica o no la ley de transparencia. Nosotros, las universidades que estamos en el Consejo de Rectores, todas las universidades del G9, también las otras tres universidades, hemos ido avanzando en procesos de transparencia para ir dando a conocer cuándo son nuestras cifras, nuestras estadísticas, nuestros ingresos, que por lo demás, por normativa también, uno tiene que entrar, enviar los balances auditados a la Superintendencia de Educación Superior. Pero la lógica es analizar en el fondo los números. Ahora, cuando uno puede analizar en global y decir, mire, este proyecto de ley me beneficia o no me beneficia, Claro. el tema es que hay que entrar a analizar en detalle por cada estudiante, por cada RUT, a qué decil pertenecen, qué beca tienen. O sea, el tema es más amplio y que hay que irlo desmenuzando en el fondo en este momento. O sea, yo creo que es una discusión que está, hay que ir viendo en el fondo qué es lo que va a ir pasando en esta discusión parlamentaria. En este minuto se encuentra en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Hay que ver con qué observaciones va a salir para efecto después de pasar al Senado. Claro, usted lo menciona de todas maneras, rectora, pero el impacto que ha tenido la gratuidad para las universidades también ha sido parte de la discusión, ¿no? ¿En qué sentido? En que si bien ha permitido que un porcentaje importante de la población pueda acceder a la educación superior, hay ahí también una tensión que se instala en las universidades, porque no cubre, tengo entendido, ¿no? La gratuidad, todo el arancel. ¿Y son ustedes las universidades las que tienen que pagar ese remanente o me estoy equivocando? Lo que pasa, Mirna, es que lo que tú señalas, en el fondo para nosotros la gratuidad involucra una mayor movilidad social. O sea, Ujú. y aquí Claro. obviamente uno puede hablar por uno, no por el resto de las universidades, todas tenemos cada una y otra realidades distintas. Pero para nosotros como Universidad Católica Temuco la gratuidad ha generado mayor movilidad social. Tenemos chiquillos o chiquillas que entran a estudiar con gratuidad, que son primera generación de profesionales en su familia, y eso nos enorgullece total y absolutamente. Ahora, obvio que uno cada año tiene que ir sacando los cálculos en el sentido de cuántos alumnos ingresan, qué es lo que te va a llegar efectivamente por gratuidad, cuál es el presupuesto. Nosotros tenemos que ir generando presupuestos que son equilibrados desde el punto de vista de lo que ingresa por pregrado, por posgrado, y obviamente el mayor presupuesto que ingresa a la universidad es por la gratuidad por alumnos de pregrado. Correcto, de todas maneras. Por último, quiero preguntarle, rectora, acerca de un hecho que ha sido levantado también por el rector de la Universidad Católica, aquí en Santiago, Juan Carlos de la Llera, cuando él dice que las funas y las cancelaciones se han vuelto una suerte de enfermedad. ¿Usted lo ve así también en la zona? Yo creo que hay que saber trabajar efectivamente en las situaciones de movilizaciones estudiantiles, cómo las abordamos y los protocolos que tenemos en cada una de las universidades. En el caso nosotros, como la Universidad Católica de Temuco,
tenemos instancias en las cuales existen redes de acompañamiento para que los estudiantes puedan, en el fondo, dar a conocer la situación que los aqueja, ya sea a través de una dirección de género, ya sea a través de una dirección de asuntos estudiantiles, de la dirección de integración para el sello identitario o a través de la figura del OMBUS. O sea, yo creo que hay que tratar, primero que nada, de siempre dialogar con los estudiantes y obviamente no a la violencia en cualquiera de sus formas. Yo creo que primero que nada nos debemos un respeto como personas, como dignidad humana y estar abiertos siempre al diálogo y al respeto por la diversidad. Esos son los sellos de nuestra universidad. Y en esa lógica, yo creo que efectivamente como universidad tenemos que estar preparados para posibles funas. El tema es cómo nosotros, como docentes, como equipos académicos, como equipos administrativos, somos capaces de trabajar y de dialogar efectivamente con nuestros estudiantes para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. Pero si un estudiante se ve aquejado, nuestro deber es recibir esa queja y tratar de solucionarla. Fíjese, rectora, que ya que lo menciona, hay una situación que ha afectado a la Universidad Alberto Hurtado y que tiene esa relación con un académico que fue acusado de abuso sexual. El rector de esa universidad ha prometido revisar los protocolos, pero obviamente abre todo un debate acerca de cuánto se aplican realmente esos protocolos cuando se produce al menos una denuncia, entendiendo que todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Pero ¿cómo está su universidad abordando ese fenómeno? Hay que decir que nosotros partimos con los protocolos respecto a temáticas de violencia mucho antes, en el Ujú. fondo, de que lo exigiera una ley. Yo creo que uno le tiene que dar el sentido a la ley. La ley, propiamente tal, no es para llegar y cumplirla. Uno tiene que darle el cuerpo y el sentido a esa ley. Cuando sale efectivamente la ley publicada que elimina todas formas de violencia, de discriminación o de acoso al interior de las universidades, nosotros como Universidad Católica de Temuco ya habíamos trabajado protocolos integrales, teníamos desde el 2019 una política de género y teníamos una dirección de género para enfrentar estas situaciones. Pero además la ley es súper clara porque uno tiene que tener protocolos de prevención y propiamente tal, protocolos de sanción que involucran la investigación. Y al ¿Mm? año de que en el fondo fue publicada y entrada en vigencia esta ley, fuimos fiscalizados por la Superintendencia de Educación Superior en el sentido de decir cuáles son sus protocolos y cómo se están aplicando. Es decir, nosotros estamos llamados siempre a esto y es un trabajo además colaborativo tanto con la subsecretaría como la superintendencia, que en cualquier momento puede requerir información de alguna situación particular que esté ocurriendo en alguna de nuestras universidades. En ese caso, yo creo que hay que siempre darle cuerpo a eso, pero cuando uno tiene un protocolo, ese protocolo tiene que trabajarlo y difundirlo. Y ahí yo me atrevo a decir que ojalá Ujú. nunca tuviésemos protocolos de sanción, sino que deberíamos trabajar previamente Cierto. la prevención. Y en ese sentido, la prevención también te evitaría estas posibles funas o estas posibles, en el fondo, situaciones que se generan entre estudiantes, pero entre estudiantes y docentes, o entre propios docentes, o entre equipos administrativos. Es decir, esta es una comunidad donde hay equipos académicos, equipos administrativos y estudiantes que tenemos que aprender a valorarnos, que tenemos que aprender a respetarnos, pero que si alguien comete una infracción que esté dentro de nuestra reglamentación, de nuestros protocolos, tiene que someterse a un proceso de investigación como corresponde. Claro, lo que ocurre acá, rectora, es que se dan casos como, por ejemplo, el del académico de la Universidad de Chile, la Facultad de Ciencias Sociales, Carlos Ruiz, que fue investigado por un asunto de violencia intrafamiliar, pero que no ha sido condenado. Vuelve a hacer clase o a estar de alguna manera vinculado y se produce inmediatamente un movimiento de los propios estudiantes para, digamos, empujar y presionar por su salida. ¿Cuál es ahí el límite, diría usted? Yo creo que ahí cada universidad tiene que revisar sus protocolos y su forma de actuar. En el caso que yo puedo comentar, efectivamente, como Universidad Católica de Temuco, nosotros tenemos protocolos establecidos y nos hemos preocupado mucho el tema de la difusión, pero de la difusión no solo hacia el estudiantado, y soy enfática en esa, también en el fondo cómo las jefaturas de carrera cumplen un rol de relevante junto con las asistentes de carrera de acoger
a los estudiantes cuando denuncian, pero no solo, Mirna, ojo, Ujú. no solo los estudiantes, sino que también hay que ver situaciones que puedan acontecer entre miembros de los equipos académicos y de los equipos administrativos. O sea, yo creo que es bueno centrar esto, que esto es de la comunidad completa y no solo parte de los estudiantes. Perfecto. Rectora Marcela Monberg, rectora de la Universidad Católica de Temuco, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, Mirna, por la invitación. Gracias. Un saludo a todos quienes nos acompañaron en este momento. De todas maneras, que tenga buen día. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar hablando de lo que va a significar, ¿no es cierto?, ya la reapertura en el sentido público del caso Procultura, porque ayer los imputados y querellantes comenzaron a recibir copia de la carpeta de investigación que lidera el fiscal Patricio Cooper. Cómo esto va a impactar o no al actual gobierno es lo que vamos a conversar con el diputado independiente pro PPD por la región de Antofagasta y además integrante de la Comisión Especial Investigadora de la Fundación Procultura, Jaime Araya. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.